Hola, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con el doctor Luis José Bejar. Doctor, ¿cómo está? Buena tarde, noche, ¿cómo está? Buenas tardes, igual buenos días, buenas noches a todos. Pues hombre, aquí encantados de estar en este diálogo. Así que a la orden. Gracias, doctor, por el espacio, por la apertura, por el diálogo. Y para quienes no sepan literalmente quién es el doctor, es un referente en materia de derecho administrativo, muchos manuales, muchos tratados, su obra desde 2007 en este aspecto escrita, administración pública, derecho administrativo, derecho constitucional. Desde este punto de vista, doctor, tuvimos la dicha de conocernos en este ya ahora extinto, desafortunadamente, espacio de la Caguama Jurídica, todos los miércoles de disertaciones de Derecho Administrativo con nuestro colega Darío Ángeles, que aquí mando un saludo en este aspecto. Ahora con la resaca jurídica, tal cual este espacio que ha dejado los miércoles, justo esta apertura, este diálogo surge de este espacio donde tuvimos la dicha de conocernos, la Caguama Jurídica, insisto, y el tema fue precisamente cómo la irrupción de otros discursivos, entes discursivos que no son del derecho, la política, la economía, la sociología, en el derecho administrativo. Pero antes de empezar con este tema, que me parece muy del siglo XXI, muy de los tiempos que corren, al menos en México y literalmente el resto del mundo, la vuelta de los populismos, la vuelta de las derechas, de las izquierdas, en este aspecto es interesante, pero para quienes no sepan, doctor, ¿qué es desde su punto de vista el derecho administrativo y cómo funciona? Desde este punto de vista sería la primera pregunta. Gracias, doctor, por el espacio. Muchas gracias. Bueno, el derecho administrativo, me gusta mucho una frase, un par de frases, ¿no? Eh, por ahí, eh, el profesor González Navarro, pues descanse de español, solía decir que es el derecho administrativo es el derecho del poder público para la libertad. Y Jaime Rodríguez Arana, gran profesor de La Coruña, siempre completa esa frase diciendo es el derecho del poder público para la libertad y la solidaridad ciudadanas. Eh, pero a lo mejor ahí nos estamos yendo un paso adelante. Me gusta mucho hacer una referencia a don Eduardo García Enterría. El derecho, para mí, el derecho administrativo es el derecho de la interdicción de las arbitrariedades de la administración. Es un derecho que existe para frenar a la administración, tal cual. Y un derecho que tiene más años, eh, en sus concepciones originarias, pues no había la idea de la protección de derechos humanos. Entonces, para eso estaba el derecho administrativo. El derecho administrativo nace en el seno de la Revolución Francesa, eh, obviamente con ideas que se presentaron en Alemania, en Italia, eh, incluso alguna inspiración por ahí lejana que podemos jalar del derecho anglosajón. Algún autor por ahí dice que incluso del derecho romano, me parece una exageración, pero en realidad el derecho administrativo como tal es un derecho al límite. Eh, es un derecho mediante, contrario a la creencia popular de que el derecho administrativo es el derecho de la administración pública, no, es el derecho para limitar la acción administrativa. Esta premisa me parece a mí interesante, doctor, porque bueno, muchos han interpretado el derecho administrativo como derecho constitucional 2.0, la extensión por antonomasia práctica del derecho constitucional. En este aspecto, este enfoque me parece innovador. No es para defender al Leviatán famoso, en este famoso No, no, el a ver, depende. quiero ser muy claro con esto. El derecho administrativo no es derecho constitucional 2.0. El derecho administrativo sin el derecho constitucional no existe. Pero ahí me gusta mucho acudir a una frase de Héctor Mayral, un profesor argentino, que dice que el derecho administrativo es el derecho constitucional con overol. Eh, eh, a ver, el derecho, si te pones a ver, nosotros a lo mejor por la formación que tenemos en México, que estamos acostumbrados a un derecho procesal constitucional muy, muy fuerte, muy activo, eh, pues sí, históricamente entendemos nuestra constitución como un documento vivo. Es más, esto incluso con una serie de implicaciones políticas brutales, ¿no? Pero
la concepción originaria de las constituciones que vienen del siglo XIX, que era la constitución era simplemente el documento político, no esa carta, esa idea de ese contrato social, citando a Rousseau, o parafraseando a Rousseau, que sabemos que el contractualismo no funciona así, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero la idea es que la constitución no necesariamente era un documento vivo, sino era un documento estable, ¿no? Las reglas básicas del juego, pero no era un documento diseñado para aplicarse de manera directa. Siempre fue la base del sistema y para eso construías el sistema jurídico. El brazo ejecutor en sede administrativa se llama derecho administrativo. Entonces, la Constitución dice la autoridad no puede abusar. Pues el derecho administrativo que hace tiene las reglas del procedimiento administrativo. Por poner un ejemplo, ¿no? Todo acto de autoridad debe ser acorde al principio de legalidad. El derecho administrativo te dice, estos son los requisitos del acto de autoridad, del acto administrativo. Pero con otro adicional, el contrario a lo que nos pasó, por lo menos a mi generación nos pasó, que cuando estudiábamos el derecho administrativo era así como, perdón por la expresión, pero bastante de flojera, sino por decirle más feo, porque era abstracto, denso, no lo veías la parte práctica por ningún lado, y la realidad es que eso no es cierto. Es probablemente la rama del derecho con la que no puedes ni respirar sin ella. Ponte a pensar, cada evento de tu vida cotidiana tiene una relación de derecho administrativo. Ahorita estamos en una conversación vía internet, utilizando como medio el internet. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que ahí está telecomunicaciones y eso es derecho administrativo. Veo que tienes la luz encendida en tu casa, eso es energía eléctrica, eso es derecho administrativo. Asumo que tienes agua potable, eso es derecho administrativo. Sales de tu casa y caminas por una calle, eso es derecho administrativo. Y tomas tu auto y vas manejando y eso es derecho administrativo, que es vialidad. Y vas a tu oficina y tu oficina por operar tiene una licencia de giro comercial. Y vas a comer a un restaurante y ves ahí la licencia y los certificados de salud. Decía también el mismo González Navarro, si la memoria no me traiciona, que el derecho administrativo es el único derecho que te acompaña desde la cuna hasta la tumba. Entonces, cuando descubres eso, para mí fue como quitarme la venda de los ojos, ¿no? O sea, de decir, no es un derecho abstracto, no estoy estudiando algo que no sirve, todo lo contrario, estoy estudiando lo que se vive. Entonces, en ese sentido, no es un constitucional 2.0, de hecho, es la forma en que la Constitución se pone en acción. Puedes hablar todo lo que quieras de derechos humanos, pero ¿dónde se respetan, dónde se cumplen? Vayamos un paso más allá de lo proteger derechos humanos, porque para eso están los tribunales, y está bien, es lo correcto, ¿no? Pero ¿dónde se cumplen los derechos humanos? Ese requisito de los instrumentos internacionales de fulfillment, de cumplimiento de derechos humanos, ¿dónde está? Pues le corresponde a la administración pública. La administración pública es la responsable de dotar salud, es la responsable de dotar los medios para agua potable, es la responsable de dotar los medios para energía eléctrica, es la responsable para dotar los medios de hacer verificaciones, por ejemplo, y proteger los derechos laborales. Tema de salud, no se diga, digo, acabamos de pasar por una pandemia hace unos años, pues también claramente, ¿no? Entonces, la administración pública es la que se encarga de esa parte. Entonces, a mí me gusta, en alguna ocasión escribí un capítulo en un libro, es que yo decía la vocación del derecho administrativo hacia los derechos humanos. Y precisamente era eso, el derecho administrativo es el derecho que concretiza derechos humanos. La parte de protección, esa se la dejamos al derecho procesal constitucional. Pero la parte de concreciones, eso es materia de derecho administrativo. Y por eso esta definición de Rodríguez Arana y de González Navarro del derecho
el derecho del poder público para la libertad y solidaridad ciudadana hace mucho sentido. Entonces, claro, no está exento de problemas, porque el derecho administrativo, al ser un brazo, o al ser el elemento que regula la administración pública, que limita a la administración pública, pues tú miras, no a todos les parece buena idea que te limiten, ¿no? ¿A quién le gusta caminar con una camisa de fuerza? Entonces, sí hay un proceso histórico que vivió el derecho administrativo en la buena parte del siglo XX, que mutó de esa concepción originaria de la lucha contra las inmunidades del poder o la interdicción de la arbitrariedad de la administración, como se refería muchas veces, y se fue mutando hacia el derecho de la administración. Obviamente hay una serie de factores, ¿no? Tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la mal llamada gripe española, las crisis financieras que vinieron en Europa, o sea, crisis humanitaria, financiera, social, política que vino en Europa después de durante la guerra, previo a la Segunda Guerra, durante la guerra y por supuesto la posguerra, todo el trabajo de reconstrucción. Entonces nos llevó a que el derecho administrativo se tuvo que hacer más fuerte y que los gobiernos, seguramente tú recuerdas más por tu formación como filósofo, ¿no? En filosofía política, ¿cuál era el principio básico en el liberalismo? Menos gobierno es el buen gobierno. Y el día de hoy es lo que muchos creen. Sin embargo, el día de hoy no es posible. Entonces, la segunda posguerra, ¿qué trajo eso? Que necesitas más gobierno. Y eso lo podemos ver en distintos aspectos. Bueno, desde la primera, en realidad desde antes, lo vimos, tuvimos una probadita, no necesariamente en México, pero claramente en Estados Unidos con el New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Estaban sumergidos en la famosa Gran Depresión, de la crisis financiera que vivieron, las hambrunas, literalmente niños muriéndose de hambre. O sea, literalmente. Entonces, pues eso llevó a el Estado, en este caso el Estado norteamericano, a cambiar su posición natural de menos gobierno es un buen gobierno, que fue el laissez-faire, el dejar hacer, ¿no? Desde sus orígenes hasta los años 30, cuando Roosevelt dijo, no, espérate, hasta aquí. Entonces, con el New Deal creó el welfare state, el estado de bienestar, y lo desarrolló para Estados Unidos. Y eso llevó una serie de movimientos, no solo jurídicos, sino políticos y económicos muy complejos, que tuvo todo tipo de forcejeos, incluidos forcejeos grandes con su Suprema Corte, eh, muchas negociaciones duras, y pues fue un proceso que al día de hoy continúa y ha ido, sube, baja, porque es ese balance natural que Estados Unidos tiene, ¿no? Pero ahora vete al caso de Europa, todo el montón de problemas que naturales por ser el campo de batalla. Y después el adaptarse a la nueva realidad, ¿no? El reajuste político pues llevó a nuevas realidades. Entonces, pero para ese momento, pues el principio de legalidad era como la base de todo, ¿no? Era lo que todo el mundo decía, esto es. Entonces, ¿qué pasa? Muchas autoridades a lo largo del siglo XX decían, oye, es que la ley me lo prohíbe, la ley me prohíbe hacer tal cosa. Bueno, entonces modificó la ley para que me lo permita. Oye, ¿me lo prohíbe la Constitución? Ah, bueno, entonces modifico la Constitución para poder hacerlo. Sí, me explico, es un cambio muy sutil. Y fue pasando, insisto, de ser ese derecho al límite a ser ese derecho, perdón por la expresión, pero de alcahuete de la administración pública, ¿no? Y esa tendencia, digamos, que continuó hasta los mediados de los años 90, por lo menos en el caso de México, otros países un poquito antes tal vez, principios de los 90, finales de los 80, donde empezó a potenciarse el tema de derechos humanos. Otra vez, ahora sí ya nos acordamos de los derechos humanos. El constitucionalismo avanzó en múltiples maneras. Recordarás, en el caso de México, pues fue la época en que se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con Salinas de Gortari,
Por supuesto, ha habido múltiples avances. Ya en Europa, pues no, ya estaba el Consejo de Europa trabajando con su Comisión Europea de Derechos Humanos, ya se había firmado en el 79 el Pacto de Bogotá, el Pacto de San José. Entonces, ya estaban las bases, ya se iban caminando las bases, pero como que esa parte en los 90 se potenció el tema digamos, explotó el tema de derechos humanos y empezamos a acordarnos otra vez que el derecho administrativo no es el derecho de la administración pública, sino es el derecho de los límites a la administración pública. Perdón, me extendí muchísimo, una disculpa. Nada que disculpar, justo con esta primera premisa de la desmitificación, que derecho administrativo no necesariamente es derecho constitucional, son ramas independientes, porque bueno, hasta algunos lo han leído así, ¿no? El derecho administrativo es una extensión pragmática del derecho constitucional para garantizar 3 puntos, lo que sea. En este aspecto toca temas fundamentales, sobre todo pensando en la historia constitucional reciente de México, incluso más allá del mismo México, fenómenos emergentes, se piensan al menos 3. Los embates hacia las democracias, en el caso de la división de poderes en México, es bien sabido, por ejemplo, esta tentación hacia la progresiva regresión en materia de derechos humanos, esa es la primera, o sea, es una realidad innegable, muchos intérpretes lo ven así ahora en el presente como alarmante, ¿no? La alerta roja, la laicidad, las derechas, las izquierdas, derechos laborales, derechos sexuales y reproductivos, y un largo etcétera. Y eso nos lleva a la segunda premisa que creo que es fundamental para el tema del derecho administrativo, este famoso costo de los derechos, el diálogo entre poderes, las políticas públicas, las políticas judiciales, las políticas del Ejecutivo. Justo el diálogo entre los 3 poderes hoy se ve desde esta lógica, y otro de las áreas que de ahí se desprenden, precisamente el tema del compliance, como una especie de cultura de la prevención antes de que todo estalle. Desde este punto de vista, doctor, estos 3 flancos que tienen que ver con elementos desde luego extrajurídicos, tienen que ver con sociología, tiene que ver con economía y tiene que ver desde luego con política. En ese sentido, va más allá del derecho, que es un fenómeno que empezamos a vislumbrar no solo en México, en la región, en el mundo. No basta el derecho por sí solo, o sea, el derecho es un instrumento más entre otros instrumentos que queda el hombre, pero esto creo que es menester decirlo en sus letras, no es, digamos, ahora, no basta hoy con tener solo argumentos jurídicos, por las mismas lógicas de la administración pública, de los poderes, de la economía. Desde este punto de vista me parece muy interesante hoy pensar límites y alcances al derecho administrativo en esta lógica triádica, economía, política y sociología del derecho. Justo estos elementos que son extrajurídicos desembocan directamente en la cuestión jurídica. En este sentido, se me hace interesante desde su perspectiva esta premisa. A ver, te diría yo que en ese sentido no es tampoco especialmente nueva la premisa. A lo mejor. ¿Y en qué sentido? Si una realidad se sabe desde que hay una idea de poder público, es que el poder público, para ejercer el poder público, necesita dinero. Desde las civilizaciones antiguas se cobraban impuestos. No existía el concepto de derecho público, no existía ni siquiera existía el concepto de Estado, pero sí existía el concepto de impuestos, porque sabía que el gobierno tenía que gastar. Los bolsillos de los estados nunca han sido ilimitados. Cuando han creído que son ilimitados es cuando no hemos visto crisis financieras en todo el mundo, ¿no? Entonces, el factor económico siempre es algo que se tiene que medir, es algo nato al derecho administrativo. Sabemos que entre las obligaciones de los estados, pues bueno, es el desarrollo de infraestructura, ¿no? La prestación de los servicios públicos, el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, el dotar de una serie de servicios, pensemos, dotar educación. Los salarios, o sea, no se pagan solos los salarios de los profesores. De acuerdo que con el magisterio hay un tema histórico en el caso de México, pero los funcionarios públicos cobran un salario, más allá de si estamos o no estamos de acuerdo con la famosa pobreza franciscana, el decreto de autoridad, antes me acuerdo con Felipe Calderón, el decreto de congelar cargos. Eso no importa, no es un tema de posición política, pero es un tema de realidad. El que trabaja lo hace porque
porque quiere el ingreso, porque es lo normal, ¿no? Trabajas para poder tener los medios para vivir. Bien, mal, regular, pero de algún lado usa el dinero, y no es distinto en el Estado. Entonces, si, oye, que ya no surgen autopistas nuevas, que ya no surge un paso a desnivel nuevo, que ya no surge darle una reorganizada a los semáforos, ¿no? O sea, esto puede ser a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, que necesitamos aeropuerto nuevo. Bueno, todo cuesta dinero. Entonces, el factor económico siempre ha estado involucrado en una serie de decisiones de la administración pública, de cómo ejercer el gasto público. Y este ciclo financiero de ingresos, egresos y administración, pues obviamente nos explica eso, es cuáles son mis necesidades como Estado en cuanto a salarios, en cuanto a servicios, en cuanto a proyectos, planes, programas, eh, variantes financieras que se puedan presentar por mercados, ¿no? Un cambio del petróleo, el precio del petróleo, etcétera. O prever incluso si te puede pasar una huelga, si sabes que estás por ahí con algunos temas complejos. Cuánto puedes gastar en infraestructura, cuánto puedes gastar en la progresividad de los derechos, son los compromisos que México también firmó, al igual que la mayoría de los países, tratamos de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, pues tenemos que entender que ese factor económico siempre se ha medido. Ahora, se ha ido puliendo la forma en que se mide la economía, ¿no? Comentábamos un poco antes fuera de cámara el aspecto de la tributación cooperativa, cómo se ha visto de manera más interesante. Hace no tanto tiempo, tal vez hace un par de años, se publicó un libro de José Luis Ochoa, ahí justamente en Guadalajara, sobre un modelo de tributación cooperativa a nivel interno, muy, muy interesante lo que trabaja, cómo puede haber un entendimiento de eh, comprensión mutua entre el contribuyente y la administración tributaria, ¿no? En vez de utilizar técnicas terroristas o técnicas intimidatorias, pues a lo mejor es un mal de todo el mundo, ¿eh? La crisis para la recaudación no es exclusiva de México, está en todo el mundo. A lo mejor ver un mejor modelo para hacer eso, ¿no? El factor político, pues es innegable, porque el derecho administrativo se mueve en ese aspecto. No se puede mover en otro lugar que no sea ese, porque las políticas públicas, cuando las vemos desde una perspectiva jurídica, pues son una ley, un reglamento, un decreto, un oficio. Vaya, un ejemplo que me gusta usar mucho, es decir, el derecho administrativo es una herramienta más de la caja de herramientas. No es la única. A lo mejor es una muy útil. Siempre pongo el ejemplo, a lo mejor el derecho administrativo es una especie de perica, ¿no? Una llave inglesa. Sirve para un montón de cosas, pero no te sirve para todo. Incluso dices, puedo agarrar una llave inglesa y pues para clavar un clavo, pues sí, te va a costar mucho trabajo porque no es para eso, pero a lo mejor hasta para eso te sirve. Pero hay cosas que no puede hacer. Entonces, cuando hablamos, el derecho administrativo es el acompañamiento y el complemento que siempre va a ir con la acción administrativa, la acción y la no acción. Desde este enfoque, doctor, me hace mucho sentido pensar una vuelta hacia la democratización de estos saberes, sobre todo esta rama del derecho, el derecho administrativo, que muchas veces queda más allá del ciudadano común, en este cualquiera. O sea, en este aspecto, creo yo que es la rama que más se debería hacer difusión del derecho, de entre todas las que hay, sí, penal, civil, constitucional, laboral, lo que sea. En este aspecto, creo que esta precisamente ayudaría a tender puentes entre gobernados y gobernantes, precisamente hacia una armonización última, ¿no? En este A aspecto. ver, pero es que de algún modo lo sabíamos antes, a lo mejor a tu generación ya no sé si tú eres de la generación que no le tocó las clases de civismo que teníamos en la secundaria. Ponte a meditar un poco qué eran las clases del civil. Te explicaban la relación del hombre con su comunidad y con el Estado, ahí parafraseando Paulo Grossi, persona, sociedad y Estado, ¿no? A propósito de los filósofos. Eso es el civismo, y ahí está imbuido el derecho administrativo.
el reto, me parece, desde esta perspectiva, digamos, intergeneracional, interdisciplinaria, volver a ser popular, digamos, el derecho administrativo, que tiene hoy mucha mala fama, justo por políticas públicas, por gobiernos de derecha, de izquierda. O sea, las personas han perdido la esperanza en la participación pública en este aspecto. Mucho se ha hablado también desde esta óptica como esperanza de derechos humanos, compliance, nuevos modelos de gobernanza, ¿no? Estas clases de civismo que ahora se vuelve como más interesante todavía, cuestiones económicas, insisto, políticas y sociológicas, esta irrupción de otros discursos que no son necesariamente del derecho. En el derecho lo vemos al menos en México, la irrupción de la política y, insisto, estas, digamos, pérdida de fe en la administración pública progresiva y paulatina por parte de la ciudadanía en general. Creo que hay que tender el puente de una manera u otra. En este sentido me parece más que útil, necesario volver a la coherencia, ¿no? Como social, sí, a ver, institucional y mira, demás. es importante también ser muy conscientes y a mí me molesta de sobremanera cuando nos estamos nomás mirando el ombligo, ¿no? Estos son problemas universales. Muchas veces, y yo también lo viví en su momento, creemos que no hay nada que valga la pena fuera de nuestro mundo, ¿no? O sea, fuera de nuestra pequeña realidad. Y créeme que es muy pequeña, ¿no? Yo te puedo decir que, y esto lo reconozco, que de bote pronto, el sistema jurídico argentino, el sistema jurídico colombiano, el sistema jurídico peruano en muchos sentidos, son sistemas de derecho administrativo mucho más avanzados que nosotros. Así como te puedo decir que tenemos un derecho administrativo mucho más avanzado que, por ejemplo, el de Estados Unidos. Estados Unidos está ahorita en un proceso complejo con su derecho administrativo. Está eh, este, eh, este libro de Cass Sunstein del 2022, me parece que es el libro, Leviatán, The Administrative State o el Estado Administrativo. Me parece que toca temas bien interesantes, pero me parece que ahí se está evidenciando el avance tan grande que se tiene en los sistemas de derecho, en los sistemas civilistas de derecho administrativo, frente al sistema norteamericano en concreto, porque los otros sistemas de la mancomunidad, estoy pensando en el derecho británico, el derecho canadiense, el derecho australiano particularmente, tienen cosas bien interesantes y están mucho más evolucionados, ¿no? El caso del derecho norteamericano sí creo que han estado atrasados. La tesis de Sunstein y Vermeule es basar un sistema de derecho administrativo en la doctrina Chevron, pero lo que creo que Adrian Vermeule y Cass Sunstein no contaron es que para el 2024 esa sentencia Chevron fue revocada. Entonces, operativamente tumbaron toda la teoría de la regulación en el derecho administrativo norteamericano, ¿no? Con revocar la doctrina Chevron. Pero, vaya, ojo, eso es en cuanto al aspecto de derecho administrativo, pero en cuanto al aspecto de administración pública, vaya que es un avance. O sea, en su momento fueron muy avanzados. Ahorita hay unos debates complejos debido a el estilo de gobierno de Donald Trump, dejémoslo así, un tema de estilo de gobierno. Y son muchas veces las complejidades que vemos en nuestros países, ¿no? En América Latina, platicamos también sobre, y mencionabas ahorita, la afectación que pueden tener los populismos, no importa si de derecha o de izquierda, pero claramente afectan. Y presentan unos retos importantes, ¿no? Desde este punto de vista, doctor, como autor, como, digamos, especialista en la materia, si partimos de esta premisa que acaba de sentar, el derecho administrativo nos acompaña desde el nacimiento hasta la tumba, ¿cómo podemos hacer, digamos, más popular hoy, digamos, el derecho administrativo? Es decir, incitar no solo abogados, no solo científicos sociales, no solo científicos a secas, sino a cualquier ciudadano en general
por indagar o culturizarse de alguna manera, decirlo de manera positiva, hacia el derecho administrativo, es decir, cómo volverlo popular, cómo hacerlo atractivo, porque se tiene esta creencia pues, muy decimonónica o incluso muy antes, que es algo pues denso, difícil, aburrido. En este aspecto, de manera pedagógica, de manera cultural, desde su perspectiva como autor de innumerables obras en derecho administrativo, qué estrategias, digamos, psicoeducativas podemos promover para poder hacer atractivo de nuevo el derecho administrativo hoy, en el siglo XXI. Este me parece interesante, esta como apuesta pedagógica, como apuesta cultural, para hacer esto asequible a cualquier ciudadano, no solo para abogados, insisto, no solo para científicos, sino cualquier persona pueda hacerse consciente de cómo funcionan estas cuestiones del Estado. Justo eso me hace mucho sentido. A ver, yo te diría que primero, no poner el énfasis en la parte de derecho. Repito, es solo un aspecto. Pero si ponemos un énfasis en entender nuestra capacidad como ciudadanos y más aún nuestra capacidad como administrados, eso nos ayudaría a incrementar nuestro nivel de cultura. No me refiero a un nivel de educación necesariamente, decir, hoy tienes que ser universitario para entenderlo, no tiene nada que ver. Un nivel de cultura cívica, un nivel de entender que tu voto tiene un valor. La estadística en todo el mundo nos dice que hay un desencanto generalizado por las clases políticas. Me gusta mucho una frase de Mark Twain que decía que los políticos y los pañales se tienen que cambiar cada cierto tiempo por exactamente la misma razón. Por otro lado, no hay que perder de vista que Mark Twain era un anarquista, así que hay que tomarlo con mesura, pero vaya, el proceso democrático nos lleva a eso, perdón, el proceso democrático nos lleva a eso, ¿no? Entender lo que vale nuestro voto, entender, y eso es algo que a lo mejor México le ha fallado mucho, también por un tema histórico que podemos, hombre, por lo bajito a los orígenes del PRI, pero yo creo que nos lo podemos llevar un poquito antes, o un muchito antes más bien. El entender que sí hay una relación entre nuestros representantes en el legislativo, el ejecutivo, presidente municipal, cabildo, gobernador, congreso local y la ciudadanía, y que tu voto como ciudadano efectivamente tiene un valor que premia o que castiga. Pero eso es solo una parte del tema, ¿no? Insisto, este desencanto universal con las clases políticas pues ha llevado a abstencionismos brutales en todo el mundo. O sea, no es solo en México. Hemos visto abstencionismos importantes en el caso de Estados Unidos, en el caso de Francia, en el caso de Inglaterra. Es decir, no es nuevo en Europa del Este, bastante en el caso de países africanos, en el caso de la India, con las complejidades que eso implica en ese país. Pero esa es una parte. Por otra parte, entender que ya la administración pública no puede actuar sin tener un contacto directo con los ciudadanos. Ya esos tiempos del Estado paternalista ya pasaron. Esos tiempos del papá gobierno, ¿no? Como se decía antes. Cuando vemos políticas públicas, queremos participar de ellas. Hablamos de presupuestos participativos, hablamos de, en el caso de pueblos originarios, hablamos de consultas previas. El origen de los cabildos, pues era ese, ¿no? La participación activa de la ciudadanía. En muchos casos ya se convirtió más en un tema de partidocracia que otra cosa. Pero la idea del cabildo era que el ciudadano común le sirviera de punto de diálogo al alcalde, al presidente municipal, ¿no?
pero entender que eso también tiene valor, que tomamos decisiones como ciudadanos y que la administración tiene que tomar decisiones conjuntas. ¿Cómo educar eso? Bueno, viene de un tema de cultura cívica, viene de un tema de hacer campañas importantes de concientización, yo creo que esa es una, y empezar a mandar los mensajes adecuados desde la educación primaria. Insisto, no, a lo mejor yo no haría el énfasis en vamos a aprender derecho administrativo, porque el puro concepto ya a mí me hubiera bloqueado, pero sí la idea de ir aprendiendo cultura. Yo recuerdo y es un ejemplo que he usado muchas veces, yo recuerdo hace muchísimos años, la Secretaría de Hacienda, sí, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me parece que incluso ya era el SAT, no ya eran tiempos del SAT, estuvieron repartiendo en todas las escuelas primarias, por ahí del nivel de tercero, cuarto de primaria más o menos, unos libritos para colorear, ¿sí? 4 o 5 páginas, ¿no? Algo muy sencillo para colorear con crayola. Y era como cuentito donde los niños le están preguntando al abuelito qué eran los impuestos y para qué servían pagar los impuestos. Y el abuelito, con toda la calma del mundo, insisto, en 4 o 5 páginas, pues le está explicando que de ahí salían los salarios, de ahí salía el dinero para construir las obras, las carreteras, el agua potable. A ver, ahorita nos puede sonar un poco primario, ¿no? Un poco simplón, pero te aseguro que ese librito, ese pequeño cuadernillo para colorear, hizo mucho más por generar una conciencia tributaria que los comerciales de Justino Morales, ¿no? De la época del terrorismo fiscal. Pues yo creo que es un tema de que tenemos que ir viviendo esa cultura cívica, y la cultura cívica se enseña desde la primaria, ¿no? Y por supuesto desde la familia también, un tema de esa educación natural dentro del seno familiar, pero sí podríamos tener un montón de ejercicios que nos pudieran ir llevando a aprender eso, pero es un proceso largo, también hay que entenderlo, no hay respuestas mágicas, y si algo a mí me ha intrigado en los últimos años es esos complejos mesiánicos en la clase política, ¿no? Y obviamente que es algo que los gobiernos populistas saben explotar como pocos. Entonces, pero yo te diría, en estricto sentido, es un tema de cultura, pero tiene que venir desde pequeños para que sea algo muy natural. Pensando en esta premisa, doctor, y una especie de, como de conclusión, desde luego poética, desde, muy al estilo de los diálogos de Platón, desde este punto de vista, las generaciones futuras, pienso que está como muy en boga, ¿no? Los derechos del planeta, el pensar en el otro, medio ambiente, Escazú, esta serie de fenómenos, digamos, nuevos o no tan nuevos, quizá desde alguna perspectiva, el desarrollo sostenible, estas discusiones de los 70s y demás. ¿Cómo se puede lograr eso en términos pragmáticos, teniendo en cuenta, obviamente, esta vuelta al costo de los derechos, el tema de la participación ciudadana y el tema de la democratización? Porque justo hoy, se piensa mucho en colores, se piensa mucho en partidos, se piensa mucho en discursos, se piensa mucho en dualismos, ¿no? En blancos, negros, buenos, malos. O sea, creo que esto, lejos de ayudar, entorpece ciertamente el ejercicio democrático, pensando no este modelo paternalista que nos decía del Estado papá, del Estado leviatán famoso, cómo tender este puente desde su perspectiva con esta premisa muy del compliance, muy del greenwashing, algunos lo ven incluso de esta forma, pero esta a mí me llama la atención como para cualquier ciudadano, no necesariamente abogado, no necesariamente científico. O sea, esta apertura a la democratización se me hace a mí muy interesante, digamos, volver a ser atractivo el derecho administrativo hoy, desde este punto de vista, al margen de cualquier consideración partidista, que está como, ahora se ve más que evidente en México, esta tendencia. Así que bueno, yo me quedo con eso, doctor, desde su perspectiva. Con esa yo cerraría este diálogo, y bueno, esta última la lanzo porque me parece importante. A ver, yo diría primero entender que el lugar natural para resolver los asuntos públicos es en la política. Ese es el lugar natural. Pero para poder resolverlos y no nada más ir a partirnos la cara, se tiene que hacer de manera civilizada.
Desafortunadamente, uno de los de los signos distintivos de la política de los últimos años, no es particularmente nueva, pero sí es de los últimos años, donde ha cobrado mayor relevancia, seguramente más por el tema de redes sociales que otra cosa, es esta enorme polarización que hay, que la provocan algunos políticos. No voy a nombrar nombres, eh, son autoevidentes, ¿no? Ese discurso de o estás conmigo o estás contra mí, ese discurso de yo soy el bueno, los demás son los malos. Si están en contra mía, quiere decir que son malos. Y ese discurso lo podemos ver, insisto, en múltiples países, no es exclusivo de México, lo hemos visto metódicamente en N cantidad de países, actualmente con los populismos de derecha en Europa del Este, que ya empezaron un proceso de reversa, por lo menos en el caso de Polonia, que ganó uno de centro, que ya para Polonia es radical totalmente, ¿no? Vemos populismo de derecha en el caso de Donald Trump, el populismo de derecha en el caso de Milei en Argentina, con sus asegúnes, populismo de derecha, el caso de Nayib Bukele, múltiples asegúnes. Pero claro, como todos los populistas, acuérdense que el populismo, contrario a lo que sostiene Lori Sanata, por lo menos desde mi perspectiva, el populismo es un estilo de gobierno, no es una ideología. De hecho, si el populismo tiene como característica central que tiene muchos ismos, todos caben. Entonces, el líder populista va a decir lo que cree que le va a representar más poder, lo que cree que le va a asegurar más tranquilidad, lo que cree que le va a representar más votos. Y agarra cualquiera de los líderes populistas y todos tienen un patrón común, ¿no? Todos tienen un discurso que tiende a la división, todos tienen un discurso mesiánico. Hay una curiosísima tendencia a las teorías de la conspiración, es espectacular. Y hay artículos bastante, y ya la academia ha empezado a estudiarlos, esa, la vinculación entre populismo y teorías de la conspiración es súper divertido. Recordarás, hizo por poner un ejemplo, que Hugo Chávez decía que qué casualidad que todos los líderes democráticos latinoamericanos tenían cáncer, ¿no? Y creía que su cáncer se lo había dado la CIA, una cosa así dijo en algunos de sus discursos, ¿no? Eh, y estos de yo no soy yo, yo soy el pueblo, ese tipo de discurso, pero la pasión que generan los populistas es impresionante, ya sea para amarlos o para odiarlos. Eh, no hay términos medios, eso es lo que a mí me impresiona de este estilo de gobierno, ¿no? No importa si es derecha, izquierda, o bien puedes decir yo soy de izquierda, yo soy uno contra el pueblo, y como decían en Perú, son los caviar, como dicen pues, los políticos caviar, son rojos nomás por fuera. Y una vieja frase, que no estoy seguro de a quién se le atribuye, no lo recuerdo la verdad, que decía, se habla con la izquierda pero se gobierna con la derecha. Entonces, vemos que en gobiernos de izquierda hemos encontrado que son políticas completamente contrarias a lo que es nuestra preconcepción de la izquierda. Eh, pero no importa, o sea, es que ese es el punto, con los populismos son todos los ismos, lo que necesiten decir y van a manipular, y últimamente con redes sociales, ya con inteligencia artificial, con los famosos deepfakes, ya pueden negar, si dijeron algo ya lo pueden negar con la mano en la cintura, si no lo dijeron, o si lo dijeron, no pueden acudir al cinismo y decir, no, no es cierto, yo no dije eso. Por decir, digo, es que sí son muy famosos, ¿no? Esto, fake news. Eso, fake news. Oiga, aquí está el fake news. Y eso creo que ha hecho muchísimo daño. A lo mejor no sé si tú te acuerdas, pero en otros tiempos, más allá de las condiciones políticas específicas, pero incluso si tú quieres podemos tomar como ejemplo Estados Unidos para no entrar en complejidades, ¿no? Eh,
Hombre, ganaban republicanos, ganaban demócratas, pero no había una polarización de la sociedad. O sea, sí había pasión en la política, para algo es impresionante con los norteamericanos, ¿no? La pasión que tienen para la política, pero no terminaban enojados, vaya, a lo mejor no les parecía, ¿no? Pero no terminaban queriendo partírsele la cara a la otra mitad, ¿no? Máxima que históricamente ya las últimas elecciones en Estados Unidos están muy cerradas, ¿no? Y ves el caso de Canadá, por ejemplo, que cada cierto tiempo cambian de partido, no porque la gente esté de acuerdo o en contra de las políticas, sino porque dicen ya toca que lleguen los otros, punto. O sea, verdaderamente, históricamente, ves cambios en la política, dices, pues ya estuvo bueno de este, vamos, digo, tomando en cuenta que aquí no tienen límite en cuánto pueden durar en el cargo los primeros ministros, el primer ministro. Este, ahora estamos en un sorpresivo momento con más de 10 años de gobierno liberal. Y aún así, el primer ministro Carney es, es el líder de un partido liberal bastante distinto del partido liberal de Justin Trudeau. Y Justin Trudeau llegó para tumbar un gobierno de Harper que dejó agotadas a las personas. Entonces, son relevos políticos, pero en ningún momento generaron un tema de odio o un tema de polarización, ¿no? Incluso tú ves a Francia, pues van de la izquierda, de la ultraizquierda a la ultraderecha, pero no ves que salgan a la calle a partirse la cara, ¿no? De Inglaterra, que ha sufrido cambios importantes del Brexit para acá, ¿no? Entre laboralistas, liberales, conservadores, y el mundo sigue. Pero hay cierto estilo de gobernantes que lo que les conviene, lo que les gusta es esa división. Ese es el discurso donde ellos florecen. Ese escenario de combate, ¿no? Hay otro estilo, la mayoría populistas, es una característica que algunas personas tienen, a lo mejor habría que analizarlo un poquito más, se dicen el complejo de boxeador, ¿no? Hay gente que todo el tiempo tiene que estar peleando. Y hay políticos que no saben ser políticos de paz, por decirlo de algún modo, ¿no? Insisto, sin poner nombres, pero políticos que dicen todo el tiempo están debatiendo, discutiendo, haciendo campaña. Ok, ya ganaste, ya te toca, a ti ya te toca calmar las cosas, a ti ya te toca poner. Y no, ¿qué hacen? Prefieren crear un enemigo, porque no saben estar sin esa pelea. Entonces, ¿cuál es la solución para todo eso? Pues lo comentamos hace un rato. Más cultura cívica, más participación ciudadana, menos violencia. Últimamente, más de algunos de los movimientos sociales en México han sido bastante violentos. Y esos, desafortunadamente, eso lo deslegitima. O sea, no se trata si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero la violencia no suele ser el mejor de los caminos, ¿no? Y tratar de sanar esas heridas que esos estilos de gobierno dejan, ¿no? De polarización, o sea, yo puedo estar a favor o en contra de Felipe Calderón, está bien, yo puedo estar a favor o en contra de Enrique Peña Nieto, está bien, yo puedo estar en contra a favor de López Obrador, está bien, puedo estar en contra o a favor de Claudia Sheinbaum. Esté yo a favor o en contra, Claudia Sheinbaum es la presidenta de México, los otros son los expresidentes de México, gobernaron, estaban legitimados de una u otra manera para gobernar, tomaron decisiones, algunas buenas, algunas malas, algunas con las que estoy de acuerdo, otras con las que no, pero yo no me cuestiono la legitimidad de ellos. Oye, que ganó el que no quería, no me voy a partir la cara con mi compadre porque él votó por el otro. Y eso sí lo estamos viendo ahorita. Y eso sí lo estamos viendo en Estados Unidos. Ese nivel de polarización
Ahora sí es republicanos contra demócratas. Y si tú ves, por ejemplo, los tweets de Donald Trump, todo lo que sale mal es culpa de los demócratas. Entonces, ese es el discurso, y ese es el discurso que le está costando y le va a costar en corto, mediano y largo plazo mucho a Estados Unidos. Y desafortunadamente creo que es un discurso que ya nos llegó a México desde hace algún tiempo y es un discurso que nos va a costar mucho eh, reparar. Es un tema de que tenemos que reaprender a ser civilizados en el terreno de política. Insisto, no se trata de no ser apasionado a la política, hombre, pues es una de las cosas más apasionantes del mundo, ¿no? Pero sí ser civilizados, o sea, ya con toda mi pasión y toda mi furia y todo mi fuego apoyé a uno, no ganó, ni modo, pues ya será la que sigue. Eso es cultura cívica y cultura política. Y la participación ciudadana, estar encima de nuestros políticos. Algunos diputados son más cuidadosos con eso, que tienen sus oficinas en sus distritos, que efectivamente sí van y atienden. Otros, la frivolidad es brutal, la sabemos históricamente hablando, pero entender que al final, sobre todo saber esto, y esto se puede enseñar desde el principio. ¿Quién es el dueño del gobierno? No es el presidente. El dueño del gobierno es el pueblo. Entonces, Justo, doctor. nuestros gobernantes son responsables ante nosotros. Punto. No Justo al con esta, revés. me atrevería a dejar esta conclusión, insisto, a por ética, invitando desde luego a la culturización, a la participación ciudadana y a este cambio de paradigma, como bien lo menciona, más allá del bien y del mal, más allá de los colores, más allá de los dualismos, informarnos, aculturizarnos, digamos, leer un poquito más y quitar este imaginario que el derecho administrativo solo es para abogados, este imaginario que solo es para unos cuantos, es decir, esto hacerlo más atractivo para la ciudadanía en general. Creo que es un imperativo de nuestros tiempos. Desde este punto de vista, no me queda más que agradecerle e incitar a la audiencia a la lectura de su obra en este aspecto. No sé si desea añadir algo más, doctor, manera de reflexión No, final. Este al aspecto es contrario, para mí un muchísimas honor. gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio de platicar algunas de mis ideas, algunas de mis locuras. Y bueno, pues invitar a todos de verdad a ser más cuidadosos en cuál es nuestro lugar como ciudadanos, cuál es nuestro verdadero valor como ciudadanos. Eso es lo único que va a hacer que las cosas cambien. Muchísimas Muchísimas gracias, doctor, por el espacio. Gracias a todas, todos, todes. Diálogo con Luis José Bejar. Gracias, doctor, por el espacio. Estamos en contacto. Gracias.